Bien, queremos saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos grabando el mensaje como cada domingo, así que saludamos a quienes nos siguen a través de la página web www.templochile.cl, a través del canal de YouTube también de Templo Chile y a través de nuestra página de Facebook. Saludamos a todos los hermanos. Le damos un aplauso a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Bien, quiero compartir una palabra hoy que el título es súper simple. Póngale ahí: de generación en generación. De generación en generación. Yo quiero hablar hoy acerca de las generaciones y las promesas que hay para nosotros, los creyentes, acerca de nuestras generaciones. Nuestros hijos entran al colegio, nuestros hijos están en la etapa donde reciben enseñanza, una enseñanza muchas veces sin Dios, pero vamos a ver cómo hay una promesa para nuestras generaciones. ¿Cuántos creen que hay promesas para nuestra generación? Amén. Salmo 78, por favor, Salmo 78, versículo 1 al 4. Aunque vamos a después estudiar un poquito más acerca de esta palabra, pero Salmo 78, verso 1 al 4. Hay muchos pastores, predicadores que no predican de los salmos porque los salmos siempre se le da una connotación muy simple, muy devocional, muy para hacer cancioncita y tocarse una guitarra y ir haciendo. Pero los salmos tienen una profundidad tremenda, incluso teológica tremenda. Y hay una revelación aquí con respecto a esto, a las generaciones. ¿Lo tenemos? Salmo 78, verso 1, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras ¿de qué? De mi boca. Esa es una clave para nosotros. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Y verso 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Aquí hay una invitación a impartir a nuestras generaciones la fe. Yo quiero hablar hoy acerca de esta palabra, de generación en generación. Hay aproximadamente en la Biblia 80 versículos bíblicos. Recuerde que la Biblia tiene 66 libros, no recuerdo, 1189 me parece capítulos, 31.105 versículos, la Reina Valera. De todos esos 80 versículos nos hablan específicamente acerca de las generaciones. A lo largo de las Escrituras vemos un plan, un diseño de Dios, un propósito de Dios con nuestras generaciones. Yo me atrevo a decir que tú eres parte de un diseño eterno de Dios. No sé si alguien me está siguiendo. Si hoy estamos aquí es porque somos parte de un propósito eterno de Dios para con nosotros, pero que se lleva a cabo y que se cumple en tu generación. Dios es el Dios de las generaciones. Dios no es un Dios solo personal. Hay que entender esto. Dios es personal en el sentido de que es un Dios que tiene atributos personales, que tiene características. Es un Dios que ama, que escucha, es un Dios que perdona. Y es personal en el sentido de que es mi Dios. Pero cuando yo leo la palabra, yo me convenzo de que Dios no quiere ser solo mi Dios, de que Dios no quiere ser solo tu Dios, de que Dios quiere ser el Dios de tus generaciones. Y tú me dices: pastor, pero yo soy el primero en mi familia que cree. Gloria a Dios porque tú lo declaraste. No eres el único, eres el primero. No, voy a decirlo para este lado mejor porque acá está mejor la cosa, parece. Es que si hay alguien aquí que es el primero, tú no eres el único que cree en tu familia. Solo eres el primero de muchos que creerán. Porque hace años atrás, como yo le contaba la experiencia de mi familia, en la década del 50, del 60, mi abuela creyó.
Mi abuela, en medio de circunstancias contrarias, en medio de una inclinación a algunas cosas que no estaban bien con respecto al alcohol, en una vida dura, una vida de trabajo, una vida a lo mejor con algunos abusos, ella entra en una iglesia con mi padre que tenía aproximadamente 6 años, enfermo, complicado. Dios hace una obra y mi abuela se entrega al Señor, se convierte al Señor. Ella fue la primera, pero ella no fue la última. Y yo estoy parado aquí porque ella crió a mi papá después en la iglesia. Mi papá se desarrolló en la iglesia, llegó a ser pastor, y yo nací siendo hijo de pastor y tengo el estilo de vida de un hijo de pastor, con las cosas buenas, con las cosas malas. Pero Dios ha hecho su obra de generación en generación y esto no para. Mis hijos están aquí, y aunque tengo solo 36 años y sería ridículo estar pensando en nietos, pero yo profetizo sobre mis nietos que serán hombres y mujeres creyentes en el Señor, porque lo que Dios comenzó en mi abuela fue solo el comienzo de un propósito y un diseño eterno. Por eso yo quiero decirte que no importa si tú eres primera, segunda, tercera generación de creyentes, lo importante es saber que tú estás dentro, encajonado dentro de un propósito eterno de Dios. Dios quiso rescatar tu casa, Dios quiso rescatar tu familia. Por eso, si hay esposas aquí con esposos no convertidos, pélate las rodillas orando por él. Vive una vida en santidad, porque un día ese hombre llegará a conocer a Cristo. Porque no puede ser que Dios solo te haya querido salvar a ti, Dios también quiere alcanzar tu casa. Iglesia, den un aplauso al Señor por eso. A través de su propósito, Dios marca destinos a hombres y mujeres que le obedecen. Y por eso la bendición del Señor se va transmitiendo de una generación a otra, mientras haya uno en casa que esté dispuesto a obedecer al Señor. Por eso, joven, si tú eres el único en tu casa, tus padres no creen, tus hermanos no creen, pero tú eres el único en tu casa que cree, yo quiero decirte, tú eres el canal que Dios está queriendo usar para que otros le conozcan, para que tu familia le conozca, para que tus primos le conozcan. No eres el único, lo vuelvo a decir, eres solo el primero. Amén. Dios es un Dios de plan, de diseño. Por ejemplo, cuando analizamos el cántico del salmista, cuando él hace memoria de su pacto perpetuo y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto perpetuo y a Israel por pacto sempiterno. Lo que tú analizas en esta palabra, Salmo 105, verso 8, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 15, para que vaya tomando nota. Salmo 105, verso 8, Primera de Crónicas 16, 15. Lo que vemos en esta palabra es una obra de Dios que se transmite de generación a generación. Hay una palabra que dice en el Salmo, me parece 145, donde nos habla de que la generación en generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. No eres tú solamente, serán tus generaciones, iglesia, son tus hijos. Aquellos por los cuales hoy pagas el precio, aquellos por los cuales a veces hoy sufres, hoy lloras, hoy te sacan canas verdes. Amén, dígame nomás, sí. Pero Dios los va a salvar a ellos. Dios quiere alcanzarlos a ellos. Dios no quiso solo alcanzarte a ti, Dios quiere alcanzarlos a ellos también. Y hemos declarado y profetizamos que serán nuestras generaciones las que celebrarán las obras de Dios. No sé si alguien lo cree. Serán tus generaciones las que anunciarán los poderosos hechos de Dios. Me encanta saber que Dios es un Dios de generaciones. Reitera la palabra cuando dice: tu reino es reino de todos los siglos, tu señorío en todas las generaciones. Pongamos por favor Salmo 141, versículo 13. Salmo 145, verso 13. 145, verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos, todas las edades. Tu señorío en todas las generaciones. Yo quiero profetizar hoy sobre ti. Yo quiero profetizar que tus generaciones no quedarán carentes de una palabra de Dios.
Yo quiero profetizar sobre su vida, y esto es para todo aquel que tiene oídos para oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Yo quiero profetizar que tus generaciones no serán generaciones de pasto seco, no serán generaciones de desierto árido. Tus generaciones serán generaciones de tierra prometida, serán generaciones que conquistarán la tierra, serán generaciones de árboles frondosos. Yo no sé si alguien está recibiendo esta palabra. Me encanta esa frase: y tu señorío en todas las generaciones. Dice, pastor, es que en mi familia yo crecí, te supiera dónde crecí. Es que, mira, no importa lo que haya pasado más atrás en tu vida, no importa si tus abuelos fueron un desastre, no importa si tus padres no creyeron. Yo estoy profetizando hoy que desde ti se comienza a escribir una nueva historia sobre tu familia. ¿Sabe qué me llama la atención? Quiero hacer un paréntesis en mi mensaje, y estaba recordando una palabra. El primer rey de Israel fue Saúl, pero Saúl fue un fracaso. Y en medio de ese fracaso, Dios levanta al profeta Samuel para ir a la casa de un hombre llamado Isaí. Y llega a la casa de Isaí con una palabra de Dios. Uno de sus hijos será rey. Habla con Isaí y le dice: uno de tus hijos será rey. Y él le presenta a sus hijos mayores, al primogénito. Este debe ser, el primogénito debe ser. Y pasa uno y pasa otro. Por ahí Samuel, el profeta, se entusiasmó con la apariencia de alguno de ellos. Dios lo paró en seco. Dios le dijo: hey, yo no miro lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Entonces fueron pasando un hijo tras otro. 7 hijos pasaron. ¿Será este? No, será este, no. No quedaban más hijos ahí, hasta que de repente el profeta dice: o yo me equivoqué, o no sé, pero no puede ser, no tendrán más hijos. Isaí dice: verdad que tengo a uno. Era el menor de todos, era el menor de 8 hermanos, era el que estaba apacentando las ovejas de su padre. Yo le llamo a David el olvidado de su padre. Pero Dios llama a los olvidados para cambiar el destino de esa familia. No, es que no sé si lo está creyendo. Ese día llega David, llega a la casa, y el profeta dijo algo que es proféticamente poderoso. Él dijo: no nos sentaremos a la mesa hasta que ese muchacho llegue. Y lo que el profeta está diciendo era que en aquel tiempo, cuando tú ibas a visitar a un rey a su palacio, tú no te podías sentar a la mesa hasta que el rey llegaba y se sentaba. En otras palabras, lo que está haciendo el profeta es profetizar que el muchacho que va a entrar por la puerta es el próximo rey de Israel. Y está diciendo: no nos sentamos a la mesa hasta que ese muchacho llega. Y de repente David, el flaquito David, el encachado, el de ojos verdes, el rullecito, ese el de la mezcla entre Brad Pitt y el pastor Juan Córdoba, una cosa así impresionante. Llega hediondo, sucio por su trabajo, pero el profeta dice: este es el próximo rey de Israel. Pesca el cuerno con el aceite, lo derrama sobre su cabeza. El Espíritu Santo vino sobre él para confirmar su llamado. Luego vuelve a la vida normal, pero ese hombre, ese muchacho ya no fue el mismo. Tú vienes a la iglesia y lo que hace Dios es derramar su aceite sobre tu vida a través de la alabanza, de la adoración, a través de la palabra. Tú te vas literalmente ungido, pero vuelves a tu realidad. Pero yo quiero decirte que aunque tu realidad es la misma, aleluya, tú no eres el mismo. Aunque tu realidad es la misma, tú no eres el mismo. Desde aquel momento en adelante, David fue distinto. Desde aquel momento en adelante, David tuvo valentía para enfrentar a Goliat. Cuando enfrenta a Goliat, ¿sabe lo que pasa? No era una victoria para él, era una victoria para su familia. Porque quien derrotara a Goliat, su familia quedaría exenta de impuestos. Lo que te quiero decir es que cuando Dios te llamó a ti, Dios te llamó a ti pensando en tu casa. Cuando Dios ungió tu vida, Dios te ungió a ti para que tu casa sea alcanzada, para que los sufrimientos de la pobreza, de la miseria, de las realidades espirituales que han dañado tus generaciones anteriores, desde ti en adelante la historia cambie. Le estoy hablando fuerte porque creo que hay una palabra profética de Dios para nosotros hoy. Dios te llamó a ti, el olvidado, el menor de 8 hermanos, el que todos menospreciaban, el que nadie daba un peso por él, pero tú eras el escogido de Dios para cambiar la historia de tu casa y para cambiar la historia del mundo. Por eso a Jesús lo veían y decían: hijo de David, ten misericordia de mí. David cambió la historia.
¿Quién era David antes? Nadie. Pero cuando tuvo una manifestación de Dios en su vida, sus generaciones cambiaron. Y yo quiero profetizar hoy que un día, por los siglos de los siglos, el señorío de Dios estará presente en tus generaciones. Gracias, Señor. El concepto que se utiliza para hablar de generación. Una generación es el conjunto de seres vivientes coetáneos que tienen la misma edad aproximada. En un sentido similar, la noción de generación permite hacer referencia al conjunto de personas que por haber nacido en un mismo periodo histórico recibieron estímulos culturales, sociales similares, por lo tanto comparten gustos, comportamientos, intereses. Por eso mi hijo se sienta a ver los videos en YouTube, ahí en la tele ve sus cantantes favoritos y ve a Evan Kraft y ve a Israel Houghton y ve, no sé, a Toby Mac y ve a otros músicos y yo los veo con él, pero apenas yo puedo, agarro el control y busco Marco Witt, viendo a tocar a los músicos con los que yo aprendí a tocar. Yo aprendí a tocar, yo era fanático de Randall González, entonces cuando yo tocaba batería, yo era fanático, yo quería hacer lo mismo. Yo le decía a mis hijos el otro día, estábamos escuchando esa, tu nombre, oh Dios, exaltaré. ¿Cuántos recuerdan esa? Y ahí hay un solo en el cassette, en el lado A, de alabanza, después en el lado B era el lado de adoración. Pero el lado A era el lado de alabanza. Hay un solo. Yo me demoré horas en sacar ese solo. Yo admiraba a esos músicos. Por lo tanto, hay un cambio generacional. Nos gustan cosas distintas. Me encanta la música que escucha mi hijo. Sacamos temas, ensayamos temas, practicamos temas de Israel Houghton. Ha tenido la capacidad de convencerme de que esa canción es buena. Papi, mira esta canción. No me gusta. Al tiempo estoy yo pidiéndosela. Pon esa canción, Irra. Ellos escuchan su música, pero son cambios generacionales, porque hay cosas en las cuales no podemos compartir. Cada generación aporta alguna innovación en comparación a la generación anterior. Y aquí yo me detenía porque aunque este es un comentario secular, me llamó la atención saber que en otras palabras, cada generación va mejorando. Y escúchenme, le quiero decir esto, muchos aquí, y siempre se lo digo de esta manera para simbolizarlo, muchos aquí crecieron en una media agua, con piso de tierra, apretadito, bien mojadito. Tu mamá, tu abuelita se preocupaba de que era pobre pero digno. Pero Dios no quiere eso para tus hijos, porque cada generación va aportando algo nuevo. Y yo estoy convencido de que las generaciones venideras serán generaciones más bendecidas. No estoy hablando solo en términos económicos, estoy hablando de que también serán generaciones más capacitadas. ¿Cuántos lo creen? Serán generaciones más capacitadas, serán generaciones más cuidadosas con algunas cosas. Serán generaciones que tendrán cuidados que nuestros abuelos no tuvieron, que nuestros padres no tuvieron. Tendrán capacidades de crianza bajo conocimiento, como yo predicaba la semana pasada. Enseñarán a sus hijos bajo revelación. Ya no será solo así a la buena de Dios, no, será por lo revelado. Yo estoy profetizando hoy aquí, yo estoy profetizando que entre nosotros Dios quiere levantar buenos padres, mejores de lo que fueron tus padres. Mejores de lo que fueron tus abuelos, porque tu abuelo abandonó a tu papá, a tu mamá cuando eran pequeños, pero tú tienes otro sentir, tú no los abandonaste a tus hijos, y al contrario, tus hijos serán excelentes padres, porque a lo mejor nuestros abuelos en la casa no movían un dedo, pero nuestros hijos serán unas generaciones de hombres siervos, que dentro de la casa serán sacerdotes y fuera de ella serán reyes que conquistarán el mundo. ¡Wow! Cada generación aporta algo
que la otra generación no aportó. ¿Cuánto dura una generación? Bueno, hay distintas discusiones. Algunos declaran en términos científicos que el lapso duraría 25 años. Una generación puede durar lo que duran las costumbres y los hábitos de las personas, la crianza, el modo de la educación. Hablábamos ayer con alguien con respecto a cómo nosotros jugábamos cuando éramos chicos. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de poder crecer y jugar en la calle libremente. Libremente, uno salía en la mañana, llegaba cuando la guata te lo pedía. Te daba hambre y volvía a la casa a comer algo, salía de nuevo. Si la peor hora del día era en la tarde o en la noche, cuando de vuelta de casa con las rodillas pininientas, tu mamá te decía, tiene que bañarse. No, es que hermano, yo no sé si yo creo que usted no tuvo ese problema, pero yo lo tuve. No, es que para mí bañarme era una tortura. Y la única manera de sacarse ese pinién de las rodillas era con rinzo. ¿Se acuerdan, no? Con rinzo, porque el jabón no te hacía nada, con rinzo. Quedabas limpio, pero todo colorado. Pero eran cosas simples. Hoy las generaciones disfrutan de otras cosas. Guantes foliantes, claro. ¿Sabe? Hoy las generaciones disfrutan otras cosas. Cada generación tiene costumbre. Entonces, ¿cuánto dura una generación? Lo que duran las costumbres, lo que duran los hábitos, la forma de educar. Cuando se empiezan o cambian ciertos valores básicos. Eso es el lapso de una generación. Avanzo. Una generación dura, dicen otros, aproximadamente entre 40 y 70 años, ya que una generación es un conjunto de personas que nacen en fechas aproximadas, crecen en sociedades semejantes y que se comportan de manera parecida en algún sentido. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Sabe por qué? Porque yo estoy convencido que la iglesia de Cristo, cada templo cristiano, los pastores que ministramos, nosotros tenemos que ser pastores de generaciones. Yo no creo en iglesias conceptuales. Quiero ser enfático en esto y lo digo incluso a la cámara. Yo no creo en iglesias conceptuales. ¿Qué significa esto? Mi iglesia es solo para jóvenes. Eso no es iglesia. Lo que Dios es que Dios tiene. ¿Por qué te digo esto? ¿Bajo qué argumento? De que Dios tiene poder para conectar las generaciones. Por eso entre nosotros aquí hay abuelos. ¿Cuántos son abuelos? Ya, ahora ¿cuántos son abuelos pero sin mentir? ¿Cuántos son abuelos? Levanten la mano los que son abuelos. Hay abuelos. ¿Están los nietos de alguno de ellos aquí o no? Bueno, están ahí arriba, pero ¿están por ahí los nietos? ¿Los hijos? Aquí hay más de una generación. Pueden haber 3 generaciones que están presentes aquí. La otra vez hablamos de mi hermano Benítez, que no sé si estaba por ahí. Hermano Benítez, está su hijo, está Rubén, está el Alan, están los hijos de Alan. 4 generaciones. 4 generaciones. Mi hermano Benítez, papá, Rubén, su hijo, Alan, su nieto, y los chicos de Alan, el Benja, su bisnieto, y que yo sepa el Benja no es papá todavía, chiquitito. Hermano, es que la iglesia no puede ser conceptual, no puede ser, esta iglesia es para mujeres. Esta iglesia es solo para hombres, esta iglesia es solo para jóvenes. No, porque Dios es un Dios de las generaciones. Por eso podemos alabar a Dios todos juntos y de repente nos gozamos con una alabanza, con otra. Por eso que es rico ver cuando la gente mayor hasta disfruta alguna canción nueva. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que a pesar de saber que es otra generación, han estado dispuestos a conectar las generaciones. Dios conecta las generaciones. Dios te va a conectar con las generaciones. ¿Qué te quiero decir? Que tus ojos verán a tus hijos bendecidos, tus ojos verán a tus nietos bendecidos, tus ojos verán, para aquel que lo cree, a tus bisnietos bendecidos para la gloria de Dios. Dios te conectará con tus generaciones. Aleluya. Hay 2 palabras en el hebreo que significan generación. Una es la palabra dor, que significa o enfatiza la palabra tiempo. Generación en términos de tiempo. Puede significar todas las personas que viven en un periodo de tiempo.
Una clase de personas que se caracterizan por ciertas cualidades, o una vivienda o una habitación determinada. Pero la palabra dor enfatiza el término tiempo. La palabra generación tiene que ver con tiempo. ¿Y qué te quiero decir? Que Dios te ha puesto en este tiempo para hacer una obra. Qué rico. Yo siempre he pensado, ¿en qué tiempo me hubiese gustado nacer? Uno de mis hijos me preguntaba la otra vez: papi, ¿en qué época te hubiese gustado haber nacido? Qué difícil pregunta. Pero yo admiro a un predicador que se llama Juan Wesley. Y yo le decía a mi hijo: me hubiese encantado haber conocido a Juan Wesley. Un hombre que juntó 20,000 personas en un lugar donde no había micrófonos, donde no había parlantes, a grito pelado. Un arminiano, pero de tomo y lomo. Un hombre que fue el precursor del estudio bíblico, del método. Por eso de ahí se diría la iglesia metodista, episcopal y todas las otras iglesias. Juan Wesley. Juan Wesley es el único hombre admirado por los calvinistas, que lo reconocen así, pero como un hombre de Dios. El único. Iba a decir algo, pero no lo puedo decir, estamos grabando. Pero los calvinistas reconocen. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, Spurgeon honró a Juan Wesley. Si me hubiese gustado haber nacido en otra época, me hubiese gustado haber nacido en la época de Juan Wesley. Pero ¿sabe qué? Dios me permitió nacer en este tiempo. Generación es tiempo. Dios me permitió nacer en este tiempo para predicarle este domingo a usted y que usted vuelva a su casa con una palabra. Dios te colocó en este tiempo para que en este tiempo veas su gloria. No sé si alguien me está siguiendo. No quiero que se enfríe en el mensaje. Dios te puso en un periodo de tiempo. Yo no sé cuánto voy a vivir. Yo no sé cuánto será mi vida, cuántos años podré vivir. Lo que yo sé es que nací en 1981, el 2 de junio, anote, 2 de junio. Anote, talla 42 zapatos. 2 de junio, 1981. La pregunta es ¿por qué? Mis padres ya tenían a mis 2 hermanos, habían pasado casi 10 años de no tener hijos. Y mi mamá queda embarazada de nuevo, estaba emocionada con su embarazo y tuvo una pérdida. Después de esa pérdida que ellos tuvieron, obviamente ya no querían más, pero nací yo. Dios me permitió nacer después de una pérdida, de un embarazo de mi madre, y nací yo. Y yo he pensado, Dios tenía propósitos. ¿Por qué no nací en otro tiempo? No lo sé. Dios quería que yo marcara mi tiempo, mi generación, que pudiese influenciar a otro. Y yo quiero decirte, tú no naciste el año que naciste ni el día que naciste por casualidad. Tú naciste porque Dios en su propósito eterno te había asignado una generación. No sé si alguien me está siguiendo. Dios te asignó un tiempo determinado, una edad determinada, una era determinada, para que tú en ese tiempo puedas cumplir el propósito de Dios, para que en ese tiempo le prediques a alguien de Cristo, para que en ese tiempo alguien sea impactado por tu vida y tu testimonio. Tú no estás aquí por una casualidad del universo, tú estás aquí por un propósito eterno. Podría haber sido antes, Señor, porque los tiempos están malos, entonces se están poniendo cada vez más malos. Señor, me hubiese gustado haber nacido antes. Bueno, pero Dios permitió que nacieras ahora, porque en medio de los tiempos malos Dios preserva al justo. Así que Dios tiene que reservar un remanente para el tiempo malo. Y si tú naciste en un tiempo malo como este, gloria a Dios, porque Dios te asignó un propósito. La segunda palabra hebrea para generación es la palabra toledot, termina con TH al final, toledot, que habla del elemento personal.
Esta palabra se deriva de la raíz yalad, que significa engendrar. Siempre utilizada en plural, se refiere a las líneas de descendencia de un antepasado. Ocurren algunas frases sobre los descendientes, por ejemplo, en el libro de Génesis. En otras palabras, las dos palabras hebreas tienen un significado distinto para generación. Una hace alusión al tiempo, otra hace alusión a la persona, al grupo de personas. Una hace alusión a un tiempo determinado, una generación en términos de tiempo. Otra hace alusión a las personas que viven en esa generación. Pero cuando hay una palabra que no recuerdo, el pastor me la dio de nuevo no la anoté, una palabra en el Nuevo Testamento para generación, genias me parece que es la palabra, es una palabra que encierra los dos términos. ¿Por qué? Porque en otras palabras, generación es el conjunto de personas que están en un tiempo determinado. Por eso tú eres parte de un sistema. Naciste en Chile, a lo mejor, o hermanos que vienen del extranjero, nacieron en República, nacieron en Haití, naciste en Perú, naciste en Bolivia, por un propósito eterno de Dios, en un tiempo determinado. Es que nací, pastor, en las crisis más grandes de mi nación. Es que nací en la época de la dictadura, entonces sufrí tal cosa. Pero por algo Dios te permitió nacer a ti, persona, en un tiempo determinado. En otras palabras, tú eres generación. Cuando alguien te ve a ti y cuando alguien te recuerde a ti, va a recordar un tiempo y va a recordar a una persona. Por eso nosotros hablamos de personas que marcaron la historia. Por eso hablamos, esta semana sufría la iglesia a nivel mundial con el fallecimiento del mayor de los evangelistas de los últimos 2 siglos, Billy Graham. A los 99 años fallece. Me sorprendía ayer, vi un video de la ceremonia que se hizo en favor de Billy Graham en el Capitolio en Estados Unidos, presidida por el presidente Trump. O sea, imagínate morir. Y era impresionante, llegó la carroza con el cajón ahí, y llegaron los militares, pero militares así, pero robot. Iban avanzando y alguien le gritaba algo, ta, 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 ta. Así, se dan media vuelta, pum, avanzaban. Eran literalmente robots, se inclinaban. Cuando ya todos tenían afirmado el cajón, se levantaban, se giraban. Lento, todo lento, tenían que ir subiendo una escalera. Todo era ceremonioso. Estaban despidiendo a un predicador. Billy Graham será recordado por lo que él fue, pero también marcará un tiempo. La época de Billy Graham. Y yo quiero declarar eso sobre ti. No necesitas ser Billy Graham para marcar tu tiempo. La gente te recordará por lo que tú fuiste y por el tiempo en el que tú viviste. Vivió tantos años, pero los años que los vivió rendido a los pies de Cristo. Los años que vivió le enseñó a sus hijos la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí a lo mejor recuerdan a una abuela que te predicó la palabra, a una mamá que te enseñó el evangelio? ¿Cuántos de los que están aquí recordamos cuando nos llevaban chiquititos a la escuela dominical y nos predicaban una palabra? Y ese fue trabajo de nuestros padres. Dios usó a mis padres para marcar no solo su generación, para marcar mi generación, y Dios me va a usar a mí para marcar la vida de las personas y de un tiempo determinado. Llevo 33 minutos predicando y voy a ir avanzando para no quedarme estancado ni detenido. Generación, como una acción humana, es el proceso de engendrar, generar unos hijos o descendientes de una forma corporal, pero sobre todo hacerlo de una manera moral, social y espiritual. Generar algo, generación, generar. Marcar la vida de las personas en sentido moral, espiritual y social. La iglesia está llamada, tú estás llamado a impactar tu generación en sentido moral. Tus hijos no serán como los hijos de un mundano. Tus hijos no escucharán la música que escuchan los hijos de un mundano, porque esa música sexualizada lo único que produce en ellos es que tengamos después una generación de muchachos promiscuos.
de chicas embarazadas a los 13, 14 años porque crecieron escuchando basuras que le entró en sus oídos. Pero mis hijos serán distintos, estarán en el mismo tiempo, pero ellos serán distintos, marcarán una diferencia. Moralmente serán aceptados delante de Dios, porque el mundo no promueve la virginidad, pero yo promoveré en mis hijos la virginidad. Yo promoveré y les hablaré de que ellos necesitan guardarse para Dios, llegar vírgenes al matrimonio. Papi, pero es que eso no lo hace nadie. No lo hace nadie que no entienda las cosas de Dios, pero hay una generación, hay un remanente que Dios se guarda para manifestar una moral distinta en este tiempo. Por eso tú y yo, mi vida, tu vida, hermano, tiene que ser distinta a la de aquel que no conoce a Cristo. Moralmente hablando, tenemos que ser personas más excelentes. En ámbito social, debemos ser personas que impacten la sociedad. En ámbito espiritual, el mundo hoy es un mundo de espiritualidad sin moral. La nueva era te promueve y te propone una espiritualidad sin moral. La nueva era te dice: practica yoga y te vas a sentir bien contigo mismo. Espiritualmente te vas a sentir pleno, pero sigue fornicando. Total, una cosa no afecta a la otra. Pero la moralidad de Dios está ligada a la espiritualidad. Dios nos demanda espiritualidad unida con una moral. Esto es sinónimo de fecundidad, de paternidad, de maternidad, de reproducción, de procreación. Como realidad establece que es el conjunto de personas que forman una raza, una sociedad, una familia. Y aquí llegó un tema que me llamó la atención. Generación es igual a familia. Entonces tú dices: mi generación, la generación de mis padres. Pero yo quiero decirte que aquí habemos distintos tipos de personas que vienen de distintos lugares, que vienen de distintos ámbitos sociales. Porque está el que a lo mejor dejó su camioneta afuera 4x4 del año, pero llegó junto con una hermana que viene de su casa caminando. Pero aquí adentro somos una generación. Aquí adentro somos una familia. Aquí adentro no está el énfasis puesto en el que tiene más. Porque el que tiene más tiene que hacer lo que el que tiene más tiene que hacer. El que tiene más tiene que dar de acuerdo a lo que tiene. El que tiene menos tiene que dar de acuerdo a cómo Dios le haya prosperado. Pero no le voy a dar énfasis. Alguien me decía el otro día: pastor, ¿y por qué no hace alguna reunión para empresarios? A mí no me gusta eso. Yo no quiero darle énfasis a un grupo determinado dentro de la iglesia, porque yo estoy convencido que la iglesia es iglesia. La iglesia es familia. Yo amo a mis 3 hijos y los amo por igual. Y a veces la pelea y la discusión de ellos pareciera esa, como a quién amo más. Entonces usamos lo que aprendimos por ahí no recuerdo si era un comercial de televisión. No, si es que tú amas más a Lirra. No, si a Lirra lo amo de mucho antes. Pero yo amo a mis 3 hijos. Y cuando nos vemos una película se pelean por estar sentado al lado mío, un ratito cada uno. Y empiezan: ya, pues me toca a mí. Y se para uno al baño y el otro le agarra el asiento, y el que fue a Melipilla. Saludo a los hermanos que vienen de Melipilla. Sí. Entonces, los amo. Cuando tú entras a la iglesia, personas con distintos niveles de educación. Aquí hay profesionales, otros que no alcanzaron a terminar ni siquiera a lo mejor su educación básica. Pero dentro de la iglesia somos familia, somos una generación. Escúcheme lo que le voy a decir: somos la generación de los justos. Se lo voy a decir de nuevo: tú eres parte de la generación de los justos. Y eso no te lo da la sangre. Por eso el reino no se hereda de manera sanguínea. Por eso el apóstol Pablo dijo: no se es hijo de Dios por la carne, no se es hijo de Dios por ser hijo de alguien. No, somos hijos de Dios porque Él nos escogió, Él nos adoptó, nos hizo parte de la familia. Dice la Escritura que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Lo que heredamos de nuestros padres es nuestra naturaleza caída, pero Cristo nos rescató de esa vana manera de vivir. No nos rescató con oro, con plata, sino, dice la palabra, con la sangre preciosa de Jesucristo. Él te cambió tu ADN, Él te hizo parte de una familia celestial. Es verdad, yo soy Córdoba y tengo muchas cosas de los Córdoba, y tengo cosas con las que me gusta, y tengo cosas de las que no me gusta, pero tengo un ADN espiritual distinto. Soy parte de una genética nueva. Dice la palabra que somos participantes de la naturaleza divina.
En otras palabras, Él cambió tu historia. No importa si tú vienes de una familia de adúlteros, Dios cambió tu historia. Tú eres una nueva generación. Tú no vas a ser un adúltero porque tu padre lo fue, porque tu abuelo lo fue, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Generación. Dios te sacó de una generación bajo maldición y te mete en una generación bendecida. Somos nosotros una generación. En muchas ocasiones Dios se revela como el Dios de las 3 generaciones. Usted conoce la palabra, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En el caso de Abraham, él está llamado, ¿cierto? Dios se revela a él en sentido especial bajo un propósito. En Isaac la herencia y en Jacob la disciplina. Fíjense qué impresionante. En Abraham está el llamado. Lo que destaca la generación de Abraham es el llamamiento. Pero la generación de su hijo, de Isaac, es la generación, déjeme encontrarlo acá. La generación de Isaac es la generación de la herencia. Y la generación de su nieto, de Jacob, es la generación de la disciplina. Porque Dios le enseña a ser pueblo. Llamado, herencia y disciplina. Abraham, llamado. Su hijo, herencia. ¿Qué hacía Isaac? Donde iba, abría los pozos. Los que estaban cerrados los abría de nuevo. Los que había abierto su padre y se los habían cerrado, él venía y abría pozos nuevos. Y abría pozos en lugares desiertos. Él disfrutó la herencia. Pero luego Jacob tuvo que enfrentar la disciplina. Pero en todas esas generaciones Dios se manifestó. Y yo quiero decirte que a lo mejor tú estás parado en la generación de la disciplina, pero tus hijos no serán la generación de la disciplina. Tus hijos serán la generación de la herencia. No lo voy a repetir para que se quede con ganas. No había ningún libro en aquel tiempo, no existía la Biblia, lo que se sabía era por transmisión oral. Por tal razón, Abraham cometió varios errores en su andar con Dios, por ser la primera generación, por no tener marcos de referencia. Abraham venía de una familia pagana, así que no tenía referencia. Entonces cometió errores, dice, a seguir en una generación anterior cercana. Sin embargo, Dios lo llamó su amigo. Hay personas acá que no tienen ninguna referencia de familia cristiana, que tus padres nunca fueron cristianos, que tú no tienes ninguna referencia de familia, de orígenes cristianos, pero Dios te llamó a ti, eres el primero, tú eres el Abraham de tu familia y Dios te llama su amigo. Fue llamado amigo de Dios. En el caso de Isaac, me estoy apurando, en el caso de Isaac, tuvo la dicha de ser una generación con un precedente generacional. Los errores que cometió lo vio en su padre, pero sirvió al Dios de su padre de generación en generación, con un marco de referencia. En tanto que Jacob, tercera generación, Dios se le presentó como el Dios de su padre, Abraham e Isaac, tuvo el privilegio de tener el legado de 2 generaciones. En cuanto a José después, uno de los hijos de Jacob, cuarta generación, llegó a ser el primogénito de los hijos de Jacob por su espiritualidad. ¿Qué es lo que te quiero relatar? En Abraham hay aspectos que Dios se reveló en su vida. En Isaac, Dios se reveló en otros aspectos, pero Isaac ya tenía el referente de las cosas que Dios se reveló en su padre. En Jacob, Dios se reveló a Jacob a través de la disciplina, pero Jacob tenía el referente de su padre y de su abuelo. En los hijos de Jacob, específicamente en José se manifestó la espiritualidad. En José se manifestó el amor del padre, que a lo mejor Jacob no lo tuvo y no lo disfrutó. Entonces Dios se va revelando de generación en generación de maneras distintas de acuerdo a sus necesidades. Por eso el evangelio no puede ser impuesto a tu manera. Por eso si tus hijos quieren escuchar planes Che, no le puedes poner un cassette, literalmente un cassette del hermano Charlie Busto. Amamos a Charlie Busto. Necesito de ti. Medio desafinado, pero salió.
No puedo, no, es que esto es lo de Dios. No, lo que fue de Dios para ti, Dios lo usó para tu generación, pero Dios está trayendo cosas nuevas para las generaciones nuevas. Y las generaciones que siguen seguirán conociendo aspectos distintos de Dios. Quiero ir cerrando con esto. Cada generación debe conocer a Dios por sí misma. Si me puede ayudar acá, Marcelo, por favor, en el piano para... Pone música de terminar. Que el problema de Marcelo es que Marcelo toca tan ungido que me pone música para seguir. Me dan ganas de seguir predicando. Va a ser así. Cada generación debe conocer a Dios. Sí, mis hijos, sí, pero tus hijos necesitan tener un encuentro con Cristo. Tú lo tuviste a tal edad, tú conociste, pero tus hijos, ellos necesitan conocer a Dios. Porque hay un peligro. Hay un peligro de que haya una generación que se pierda. Y yo recordaba una palabra, el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2. Llegamos hasta José, en lo que hablamos. Abraham, Isaac, Jacob, José. Cuarta generación. Pero el libro de Jueces, capítulo 2, verso 6, dice: Jueces, capítulo 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Fíjese que aquí vemos a un líder llamado Josué, un hombre que conoció a Dios. Conoció a Dios. Dice que los había despedido, había ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Todo él, diga conmigo, tiempo de Josué. Ahí hay un periodo de tiempo y hay una persona que marcó ese tiempo. No sé si me doy a entender. Se habla del tiempo de Josué. A lo mejor un día habrá otro pastor en el templo de Chile. Pero alguien dirá el tiempo del pastor Juan. Porque tú estás llamado para marcar tiempos. Y dice la palabra aquí literal que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero el verso 8 nos plantea un problema. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murieron todos los de su generación. Y se levantó después de ellos otra que. ¿Qué característica tenía? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hay personas acá que han servido a Dios durante tantos años. Y es quienes pueden dar testimonio de ti diciendo la generación, es que el tiempo del hermano tanto. Pero tú estás aquí con el dolor de saber que la generación que sigue después de ti, tus hijos, no conocen a Dios. Si hay algo doloroso, es que haya un corte en la bendición. Si hay algo doloroso, es que tú hayas sido un buen hermano, pero que tus hijos no quieran nada con el Señor. Muere Josué, mueren todos los ancianos de su época, de su generación, y la próxima generación no conoció a Dios, ni las obras de Dios. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo no quiero que eso pase en mi casa. Y si está pasando, hoy vamos a orar para que Dios te use a ti para conectar las generaciones.
que tus hijos sean salvados para la gloria de Dios. Por eso, ¿qué debemos hacer? Debemos ser personas comprometidas con nuestra generación. Yo anotaba esa frase, comprometidos con mi generación. Es que no tendré otro tiempo, no tendré otra época, no tendré otras décadas. Es que no sé cuánto voy a vivir. Recuerda el mensaje, los errores de Dios. Y yo le contaba sobre mi sobrina. ¿Quién iba a pensar que a los 19 años mi sobrina iba a fallecer? Una chica genio, la mejor de su clase. Usted entraba a su cuarto era el palacio del orden. El palacio del orden. Todo ordenado, todo en un... Una chica genio, a los 19 años fallece, a los 12 le da un cáncer, a los 19 fallece. ¿Cuánto? No, si yo voy a impactar mi generación, pero pastor, deme unos 5 añitos para arreglarme ahí con el Señor. ¿Quién sabe si saliendo de aquí algo nos pasa? No llegamos a casa. ¿Por qué seguir esperando marcar tu generación después? Hoy es tiempo de comprometerte con tu generación. Hoy es tiempo de comprometerte con tu generación, porque yo creo en la promesa de Dios sobre mi generación. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Quiero terminar declarando esta palabra sobre su vida. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Hay una promesa de Dios para nosotros. Sea fiel con el Señor. No importa si no vienes de una familia de cultura evangélica, usted aprenda. Sea el primero en formar esa generación. La palabra generación estudiaba también está asociado a cultura. Cultivar. Algo tiene que ser plantado para que dé un fruto. Una cultura es eso. Cultura es lo que es la cosecha de lo que alguien plantó. Eso es una cultura. Así se forman las culturas. Y nosotros tenemos una cultura de reino, pero esa cultura tiene que ser plantada en nuestros hijos, hermanos. ¿Quién le va a enseñar a tu hijo a orar por los alimentos en casa? Que lo haga la abuela. Pero si tú conoces al Señor, ¿por qué tiene que hacerlo la abuela? Hazlo tú. Marca tu generación, comprométete con tu generación. ¿Quién tiene que enseñarle a nuestros hijos la importancia de ir a la iglesia? No, que se lo enseñen en la iglesia, pero si no lo trae, ¿cómo se lo vamos a enseñar? ¿Sabes dónde lo aprenden? Con nosotros. Tengo un amigo, el Eric Rivero, y el Eric decía el 75% de lo que nuestros hijos aprenden de nosotros lo aprenden sin que hablemos. En otras palabras, hermano, aunque no le hayas enseñado a tu hijo a tener las malas actitudes que nosotros tenemos, las van a tener por imitación. El 75% de las cosas que nuestros hijos saben de nosotros lo imitan sin que hablemos, solo mirando. Yo quiero decirte que detrás de ti hay una generación que necesita de un hombre piadoso. Hermano, tú dices yo soy mayor, detrás de ti hay nietos que necesitan ver a un abuelo que ama al Señor. ¿Sabes? Tus hijos no van a disfrutar de la bendición de Dios porque a ti te vaya bien en la pega, porque como lo hablábamos ayer con alguien, el dinero va y viene. Cómprate tu casa, cómprate el auto que quieres, pero eso no los salva. Ellos pueden terminar siendo una generación en cautiverio, una generación sin Dios, con una buena casa y un buen auto, pero sin Dios, teniendo todo lo que necesitan o lo que quieren, pero sin Dios. Muere José y la próxima generación no conoce a Dios. Pero yo creo en esta palabra, escucha.
Escuche. Salmo 37, verso 29, pero quiero leer antes. Verso 28, porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Reciba esa palabra. Para siempre serán guardados. Amor, nuestros hijos para siempre serán guardados. Nuestros nietos, iglesia, tus hijos, tus nietos para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida, pero los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Porque yo no quiero ver a mis hijos destruidos. Yo no quiero ver a mis nietos destruidos. Yo no quiero saber de un bisnieto que se fue al infierno habiendo tenido un tatarabuelo, un bisabuelo pastor. Sería un fracaso. Por eso yo me quiero tomar de esta palabra y decir: aunque la generación de los impíos perecerá, va a morir, será destruida, pero la generación de los justos heredarán la tierra. Es que la palabra herencia está ligada a nuestra generación. Tu generación es una generación de herencia. Herencia, herencia. Tus padres no te dejan nada, pero en Cristo tú vas a tener herencia. Padres murieron en pobreza, lo único que dejaron fue puros cachos. No dejaron nada resuelto, dejaron a la vieja llena de deuda. Pero tú, hermano, tú tendrás herencia porque tú eres un justo. Tú heredarás la tierra, hay una porción para ti. Aleluya. Hay una porción para ti.